el obstáculo que se genera para muchas veces avanzar en muchos aspectos de la vida. Comentábamos con el ingeniero Héctor Tassinari, que está esta mañana con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que poder tener y estar en el camino del éxito, estar, por ejemplo, en el arte de cerrar una buena venta, en el asunto de tener, de creer y de sentirnos que podemos ser los mejores en lo que hacemos? Y bueno, ahí es precisamente de lo que vamos a hablar esta mañana con Héctor Tassinari. Voy a recordar básicamente quién es Héctor Tassinari. Él nació en el estado de Veracruz, es graduado de la Escuela de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey. Realizó estudios de posgrado en Psicología, Filosofía en la Universidad de California en San Diego entre 82 y 83. Es director y accionista de una empresa que se llama Desarrollo Empresarial Motivacional. Como un hombre dedicado a la industria, un hombre con conocimientos de carácter, ingeniero, ¿verdad? Ingeniero. Sí, soy ingeniero. Estudié ingeniería más bien. Sí. ¿Y por qué ahora estás metido, ingeniero Tassinari, en este asunto de la motivación, hasta escritor? Sí, así es. Bueno, primero que nada estoy muy contento de estar otra vez en tu programa, Raúl. Y efectivamente mi educación es ingeniero, estudié ingeniero mecánico electricista en el Tecnológico de Monterrey, pero yo creo que la universidad es simplemente una parte de nuestra vida que nos enseña a aprender. Ahí aprendemos a aprender y no nos encajona realmente en la carrera que estudiamos. Creo que cuando decidimos nuestra profesión no sabemos nada de la vida. Yo tengo más de 50 años y todavía no sé nada, y desde luego a los 18 años que yo escogí mi carrera, pues menos, ¿no? Entonces, cuando yo me recibí, me di cuenta que en la vida hace falta otras cosas aparte de ingenieros, que hay muchos ingenieros y muchos profesionistas, pero que falta humanismo. Es decir, los seres humanos hemos perdido de vista nuestro potencial como seres humanos, a eso le llamo yo humanismo. Y hace 20 y tantos años conocí a una persona muy especial que me hizo dar un vuelco en mi vida y encontrar otro camino nuevo. Dejé mi profesión, mi carrera, y me dediqué a hacer lo que nunca pensé que iba a poder hacer, escribir. Yo nunca creí que fuera capaz de escribir una página, menos un libro, y sin embargo he escrito varios libros y nunca pensé que podía hablar en público, que era lo que más deseaba yo, pero tenía mucho miedo a hacerlo. Entonces vencí todos esos miedos, vencí el miedo al ridículo que mis amigos me hicieron cuando tomé esta decisión de dejar mi carrera en paz y dedicarme a redimir el mundo, si le podemos llamar de esa manera, pero más que redimir el mundo, redimirme a mí mismo, ¿no? Encontrar mi verdadera razón por la cual yo había nacido, y a través de ese nuevo camino mío, pues tratar de comunicarme con las demás personas, a decirles que la vida no es tristeza ni es frustración. La vida debe ser o puede ser un estado de positivismo y de felicidad permanente, que muy poca gente lo cree, ¿no? Estamos creídos de que vivimos en el Valle de Lágrimas, y como eso es lo que creemos, eso es lo que estamos viviendo, el Valle de Lágrimas. Unos más, otros menos, unos lo disimulan, otros ya no lo disimulan, pero esa es la verdad. Entonces yo creo que estamos viviendo el Valle de las Oportunidades. Entonces yo me rehúso a aceptar la vida como la veo. Yo no creo que la vida es como es. La vida es así porque nosotros la hemos hecho, y la hemos hecho de adentro hacia afuera. Es decir, como nosotros nos sentimos, lo manifestamos externamente en nuestras acciones, en nuestros comportamientos. Entonces, la vida se puede cambiar, y ese es el principio básico que yo predico. La vida se puede cambiar únicamente desde adentro. Cuando yo cambio mis actitudes, mis estados de inquietud, de neurosis, de problemas que solo son ficticios, y los cambio por un estado de paz, de tranquilidad, de bondad, entonces yo me convierto en un hacedor de eso. Es extremadamente difícil, Raúl, es muy fácil hablarlo. Todo el mundo quisiera tener una fórmula, todo el mundo quisiera que alguien viniera y en una conferencia, o en un libro, o en una plática, hubiera alguien que diera una fórmula infalible para sentirse mejor uno mismo. Eso es lo que llamamos un estado de bienestar, es bienestar, estar bien. Entonces, pero no existe esa fórmula mágica. Entonces, todos tenemos que pasar por un proceso a veces largo, tedioso, difícil, y no todo el mundo quiere. Ahora, ingeniero Héctor Tassinari, este cambio ¿se da en qué momento? ¿O cuál es el momento propicio para generarlo? ¿Te llega? Por ejemplo, nos decías a ti, hace 20 años te llegó ese impulso, ese cambio, ese ver la vida en forma diferente. ¿Esto en qué proceso, en qué momento se puede dar, y si yo mismo puedo provocarlo? Muy interesante tu pregunta. Mira, yo soy un lector asiduo de un gran escritor que ya murió hace muchos años, se llama Hermann Hesse.
Y Hermann Hesse tiene una frase que no la recuerdo exactamente en todas sus palabras, pero que dice más o menos así: la sabiduría y los mejores estados de vida no están disponibles para cualquier persona, son solamente para los que están a punto de ahogarse, ¿no? El problema del ser humano es que nunca está a punto de ahogarse. Es como una persona que medio sabe nadar, se tira al agua, una alberca, y se hunde en el agua, y luego con mucho esfuerzo manotea y alcanza a salir y vuelve a respirar y se vuelve a hundir, pero nunca se ahoga y tampoco nunca nada. Ahí está, ¿no? Pero hay seres humanos que se hunden o nos hundimos, ¿no? Y nos vamos hasta el fondo de la alberca, y que es la misma vida. Entonces no te queda más que un solo camino: salir adelante, o declararte muerto y suicidarte, o quedarte ahí, como muchísima gente que se suicida sin suicidarse, que está muerto sin morir. En mi libro Tú puedes ser el mejor, yo digo que hay gente que se murió hace 20 años, que lo único que falta es que lo entierren. Tiene un desprecio total a la vida, un escepticismo, un cinismo con respecto a las posibilidades del ser humano. Y eso es lo que hay que combatir. Yo siento que en México y en el mundo hay muchos optimistas, que entre paréntesis es lo que más hace falta en nuestro país. Hay mucha gente que todavía sueña que podemos lograr grandes cosas los seres humanos. Y esas gentes las tenemos que encontrar. Y yo digo que yo quiero encontrar a los que me andan buscando. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? No sé, ¿son hombres, son mujeres? Definitivamente son de ambos sexos, y yo creo que muchas son mujeres, porque en nuestro medio social a la mujer se le ha relegado, y en el mundo en general, a un lugar totalmente secundario, y hay un potencial maravilloso en ellas, ¿no? Pero también hay muchos muchachos y muchas muchachas que están cansados de ver a padres frustrados, sobre todo con la famosa crisis que hemos vivido. Yo quiero borrar de mi léxico esa palabra, porque lo único es que reafirma la nulidad que tenemos para hacer de nuestra vida la mejor de las vidas. Y la única persona que puede hacer de tu vida la mejor de las vidas eres tú mismo, nadie más. Nadie te puede enseñar eso, Raúl. Ojalá y alguien nos pudiera enseñar a vivir. Pero eso no se puede enseñar, ni se puede aprender. Eso se tiene que desarrollar, y se tiene que desarrollar de adentro hacia afuera. Entonces lo que yo hago en mis libros, en mis conferencias, más que dar una fórmula, una enseñanza, un patrón, un camino a seguir, yo lo que quiero es, y lo que trato y lo logro casi siempre, gracias a Dios, es contagiar una emoción que, como te decía la vez pasada en el programa anterior, los seres humanos no vamos a cambiar a base de información. Vamos a cambiar cuando algo nos emociona, y a raíz de esa emoción tomamos una decisión. Pero el mundo está lleno de información, y la información de nada nos sirve. Todos sabemos todo, pero nada te sirve saberlo o entenderlo si no lo asimilas y lo vives. Og Mandino, que acaba de morir hace unos años, escribió en uno de sus libros que somos la maravilla más grande del mundo. ¿Por qué? Porque él explica de cuando nos concibieron nuestros padres, solamente un esperma llegó, y por esa razón eres un ser único y maravilloso. Y es entendible, todo el mundo lo entiende. El problema es, ¿te crees un ser único y maravilloso? Claro que no. ¿Por qué? Porque no nos educaron así, porque no nos enseñaron eso. Entonces, desde niños nuestra mente es la computadora más fabulosa que existe. Ya también lo hemos escuchado de muchas partes, ¿no? Pero no nos damos cuenta hasta qué punto es importante y poderosísima esa computadora. Entonces, toda la educación que nos dieron desde niños, toda la programación mental que nos fue dada desde antes de nacer, en los primeros 4 años, en los primeros 8 años de vida, es la que nos sigue manejando nuestra vida a través del subconsciente. Entonces, conscientemente queremos, y subconscientemente sentimos que no podemos. Claro. Conscientemente deseamos, y subconscientemente sentimos que no merecemos. Entonces hay un conflicto interno muy grande en nosotros, entre nosotros mismos, y eso lo tratan de remediar los psiquiatras, ¿no? Freud descubrió el subconsciente y el inconsciente, y los consultorios de los psiquiatras están llenos de gente que los puede pagar porque no son nada baratos, y desgraciadamente un psiquiatra no puede vivir la vida de una persona, por muy sabio y por muy médico que sea, ¿no? Ese es uno de los misterios de la vida. ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué no es más fácil? ¿Por qué tiene que haber tanto sufrimiento, tanta amargura, tanta tristeza, tanta miseria, tanta pobreza? Y cuando digo miseria y pobreza, Raúl, no me refiero a la miseria y pobreza física que vive mucha gente que no tiene nada. Me refiero más a la miseria y pobreza interna de sentimientos que muchas veces lo expresa de una manera dramática los que más tienen económicamente. Entonces, ¿por qué tiene que ser así la vida? ¿Por qué no hay equilibrio? ¿Por qué la gente dice, ¿por qué no hay justicia? Bueno, yo la palabra justicia ya casi también me la borré del léxico porque no entiendo qué es eso, pero
la peor injusticia. Tú y yo creo que muchos no entendemos cuando suceden casos, permíteme, Héctor Tassinari, casos como, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en Guadalajara la semana pasada, en donde judiciales federales son encontrados cobrando el rescate de un secuestro, o cuando llega el señor Ángel Isidoro, el Divino, luego de que hizo un fraude millonario en Banpaís, está detenido en España, llega a México y anda libre. Sí, o sea, ¿eso cómo puedes entender que haya justicia? Así es, y ¿sabes qué nos revuelve? Y todos los que leen los periódicos, yo ya no leo los periódicos, pero todos los que leen los periódicos se amargan la vida desde el desayuno, ¿no? Porque eso da coraje, dices, no es posible, ¿de qué se trata esto? Es que hemos llegado en México a extremos que ya dan risa, si no fueran tan dramáticos, pero dan risa, es increíble, pero... Decía yo que la peor injusticia es la que cada quien comete consigo mismo. Si yo no puedo hacer nada por la PGR, ni sé lo del Divino y todo, pero sí puedo hacer por mí. Es decir, y eso es lo importante, eso es lo que yo hablo. Es decir, desde luego, ¿quiénes son los que en un momento dado dicen yo quiero hacer eso? Unos cuantos, Raúl, unos cuantos, pero así se empieza, como unos cuantas personas que digan, ¿sabes qué? Hay necesidad de hacer algo, ¿no? Es decir, México y el mundo no puede, porque no es México, es todo el mundo. Es decir, sí. En México somos niños de pecho todavía para todas esas porquerías, ¿no? En otros países son tan graduados en eso que lo hacen con más, lo hacen igual, pero lo hacen más escondido, más encubierto. En México somos todavía niños de pecho y lo hacemos cínicamente al abierto, porque sabemos que aquí aguantamos todo, ¿no? Sin embargo, yo creo que el cambio, el único que puede hacer algo soy yo, pero por mí primero, y eso es lo que yo predico. La gente no se da cuenta que la única manera que el mundo va a cambiar es que yo cambie. Que mis molestias, que mis manifestaciones ante ese tipo de hechos, o andar en la calle y ver gente que tiene más que yo, o que ha logrado, entre comillas, más éxito que yo, y sentir que yo no valgo, que yo no cuento. Y cuando digo yo, estoy hablando de todos los seres humanos, no estoy hablando de mí en lo particular, ¿no? Héctor Tassinari, perdón, vienen algunas preguntas que surgen, también algunas felicitaciones, como la de Hilda Álvarez de la Colonia Echeverría. Felicita al ingeniero Tassinari, me gusta mucho cómo habla, dónde puede comprar tu libro, o si va a regalar alguno. Sí, el ingeniero Tassinari nos trajo un par de libros, yo quisiera obsequiárselo uno a la señora Álvarez, que te hace esta inquietud, y el otro quisiera regalarlo entre el auditorio, que nos pueda llamar a lo largo de estos minutos que quedan de esta charla, para que en este momento marque la línea telefónica 647-8383 y 647-7481, y Beth está desde luego atendiendo ya las llamadas telefónicas del auditorio que le interese llevarse alguno de estos libros. Pero a mí me preocupa una cosa, ingeniero Héctor Tassinari, y eso es la práctica de la vida real. Yo sé que ya me lo has dicho muchas veces, no hay fórmulas, no hay ABC para esto, pero a mí me preocupa especialmente entre los jóvenes algunas cosas. Yo tengo hijos de edad adolescente, y veo cómo hay un gran impacto y una gran necesidad de los jóvenes en querer tener, o sea, el beneficio o el aparente llegar a la felicidad por el tener, ¿no? Pasas a un lado y se te pone un BMW al lado, y luego tus hijos, papá, un BMW, ¿verdad? Como que van encontrando en cuestiones materiales el éxito o no de la vida. Sí, ¿cómo podemos orientar a nuestros hijos en estos casos? Y es tan difícil. El otro día el Papa, hace varios años, fue a Monterrey, donde yo viví muchos años, y el Papa decía que la sociedad actual, pero el Papa predica en el desierto, habla y habla, el pobre hombre, y no lo digo en mal sentido, yo lo admiro mucho, pero habla y habla y habla, y todos seguimos igual, ¿no? Y decía que el ser humano del siglo XX está más buscando más el tener que el ser ya se ha perdido, porque todo mundo ha llegado a la conclusión que lo único que cuenta es tener, y los muchachos, yo no los culpo, la sociedad consumista en la que vivimos nos impulsa a eso. Pero te voy a poner un ejemplo dramático. Yo conozco cuando menos 2 casos de padres millonarios. Muchas veces los padres millonarios hacen a sus hijos unos inválidos mentales. A un niño le compras desde niño unas